hoy en el día. Juan Carlos, lo escucho. Muchas gracias, director, y precisamente para dar pues más detalles sobre este sonado caso que se registró en la capital de la República, pues hay que indicar que el abogado apoderado de la de la familia de la señora Marlene Hernández Tavares, madre de Mauricio Leal, quien fuera asesinada junto a su hijo por su otro hijo Johnny Leal, quien ayer firmó precisamente un preacuerdo con la fiscalía. Saludamos a esta hora al abogado Elmer Montaña en la ciudad de Cali, quien es el apoderado de la familia Hernández Leal. Doctor Elmer Montaña, muy buen día, bienvenido al Sistema Informativo de las Américas. Muy buenos días, un saludo para usted y para los oyentes. Bueno, abogado, pues hemos venido siguiéndole el rastro al pie de la noticia lamentable que se registró en la capital de la República con la muerte de la señora Marlene Hernández Tavares y de su hijo Mauricio Leal Hernández, el estilista, quien fueran asesinados por su propio hijo Johnny Leal. Cuéntenos un poco sobre este caso, porque pues también hemos conocido que otro hijo de la señora Marlene, pues también se ha referido hacia el apoderado de la investigación de este caso. Cuéntenos un poco más del tema, señor abogado. Bueno, en efecto, ayer la Fiscalía General de la Nación firmó un preacuerdo con el señor Johnny Leal, en el cual pactaron una pena de 27 años, 6 meses, una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el compromiso de Johnny a no volver a delinquir y un pedimento de perdón que le hará nuevamente a las víctimas y a la sociedad. Ese es básicamente el acuerdo que suscribió la Fiscalía. Ese acuerdo había sido socializado el pasado miércoles aquí en la ciudad de Cali con la representación de víctimas. En esa reunión en donde la Fiscalía nos mostró el resultado final de la negociación que había realizado con Junior, nosotros hicimos hincapié una vez más en que la Fiscalía debía imputar el delito de tortura, como quiera que la misma Fiscalía General de la Nación en las audiencias de imputación y medida de aseguramiento había hecho una descripción clara de la existencia de esa tortura al señalar que antes de que se le ocasionara la muerte a Mauricio, este había sido obligado por Johnny a redactar, a escribir de su puño y letra un documento que también firmó, en el cual a Johnny como heredero de sus bienes y a sus sobrinos. Y para ese efecto, dijo la Fiscalía en ese momento, creo que todas las personas que escucharon las audiencias recuerdan esas palabras, dijo el señor fiscal que para obligarlo a que redactara ese documento, le habían ocasionado a Mauricio unas heridas con arma blanca en el tórax y en el abdomen. Inicialmente el fiscal describió esas heridas como puntazos, pero luego pudimos advertir claramente con fundamento en la exhibición que hizo el fiscal de las fotografías y el informe de medicina legal, que se trataba realmente de pequeñas puñaladas, de heridas con arma blanca y de golpes que le habían propinado a Mauricio antes de su muerte. Es decir, que hubo un antes del homicidio propiamente dicho, en donde el asesino, el homicida, pues toma la decisión de querer sacarle provecho a la situación. Es decir, cuando le estaban ocasionando esas heridas a Mauricio, la intención no era matarlo en ese momento, sino doblegar su voluntad para que suscribiera ese documento. Con fundamento en ese relato tan claro, tan preciso, tan coherente, convincente de la Fiscalía, respaldado por elementos de prueba, pues queda claro que eso corresponde a la descripción típica del delito de tortura, es decir, que eso que dijo el fiscal es ni más ni menos lo que ha dicho el legislador, que es tortura, porque la tortura no es otra cosa que infligirle un sufrimiento físico, psicológico a una persona con un propósito determinado, y aquí estaba claramente establecido eso. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que eso era, se trataba simplemente de sevicia, cuando es claro que la sevicia es de el ensañamiento con la víctima, la sevicia es la crueldad que se demuestra, pero ya en el momento preciso de la muerte. Nosotros realmente no entendemos cómo la Fiscalía no tiene clara esas categorías jurídicas, cómo no las puede diferenciar perfectamente, pero lo cierto del caso es que por esa confusión pues dejó de imputar el delito de tortura, razón por la cual nosotros el día miércoles le dijimos a la Fiscalía que no íbamos a dar nuestro consentimiento a ese preacuerdo, cosa pues que no invalida el mismo,
Sin embargo, la Fiscalía no tiene la última palabra, eso tendrá que pasar ahora a manos de un juez penal del circuito de Bogotá, un juez de conocimiento, para que apruebe o inapruebe el preacuerdo. El juez tendrá que citar a la Fiscalía, a la Defensa, al Ministerio Público y a la representación de víctimas, y ya en ese escenario pues le plantearemos al juez estas inquietudes y le solicitaremos que inapruebe el preacuerdo porque consideramos que viola el principio de legalidad, entre otras cosas porque le está dando a Jonier un privilegio adicional, una prebenda adicional. Es que si no le imputa tortura, pues esto implica que no tendría el incremento de la pena correspondiente al tanto que se le aumentaría por ese delito. Pero además se le está negando a las víctimas un derecho constitucional, que es el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, porque es que la verdad hace parte de la reparación simbólica de las víctimas. Serán esas pues las razones y los argumentos, para sintetizarlo muy rápidamente, que nosotros les pondremos al señor juez para solicitar que inapruebe ese preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Jonier Leal. Doctor Elmer Montaña, precisamente tenemos un video que ha enviado la familia de la señora Marlene Hernández Tavares, donde le exigen precisamente a la Fiscalía que se tenga en la cuenta esta parte como es la tortura a la que fue sometido tanto la señora Marlene Hernández Tavares como su hijo Jonier Leal Hernández por parte de su victimario Jonier Leal. Escuchemos el video, doctor Elmer Montaña, y continuamos con usted. Me presento, soy María Inés Hernández, hermana de Marlene Hernández, tía de Mauricio Leal. Como víctimas del caso de Mauricio y Marlene, en voz de la familia Hernández exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho a saber la verdad y que sea imputado el delito de tortura a Jonier Rodolfo Leal, ya que Mauricio fue torturado y presionado al escribir la carta. Pues ahí se fundamenta aún más, doctor Elber Montaña, sobre este lamentable hecho. Y pues usted ha sido muy claro, no van a firmar esa consistencia, o mejor, ese preacuerdo que pues ha hecho Jonier con la Fiscalía, puesto que no se ha tenido en la cuenta esta parte, y que es una de las partes más importantes en esta investigación, doctor Elber. Sí, nosotros estamos muy claros en eso. Yo creo que la mayoría de los colombianos que vieron la audiencia, es que aquí se trata de algo elemental. Mire, el derecho procesal, el derecho penal y el derecho penal, procesal penal, está arreglado, es decir, existen unas normas que le dicen a la Fiscalía, que le dicen a los jueces, a los sujetos procesales, qué es lo que tienen que hacer. Y en este caso concreto, específico, si el fiscal hizo esa descripción de los hechos de manera tan clara, circunstanciada, con tanto detalle, pero sobre todo respaldada en elementos materiales de prueba, y si esa descripción queda perfectamente claro de esa narración de los hechos, que se denomina en el lenguaje jurídico imputación fáctica, si de esa imputación fáctica queda que hay un delito, pues el fiscal tenía que pronunciar la palabra tortura y a imputar el delito de tortura. A la Fiscalía no le está dado que una tortura la convierte en sedicia, o al contrario, convertir una sedicia en tortura. Ahora, si la Fiscalía, digamos que ha tenido el tiempo suficiente para analizar el caso, encontró que hay realmente un error, debió haberlo corregido. Este es el momento para hacerlo, pero no, se mantiene en esa posición que a mí me parece pues una posición que afecta los derechos sustanciales de las víctimas. Y mire usted la situación en la que se ve abocada la representación de víctimas, que vamos a tener que hacer este pronunciamiento ante el juez. Y entre otras cosas por lo siguiente, mire, es que ya Jonier va a recibir unos privilegios y unos descuentos de ley enormes. Él no va a estar los 27 años, 6 meses en la cárcel. Él va a tener unos descuentos de ley. Por cada 10 años va a tener 3 años y medio de descuentos por trabajo, estudio y buena conducta. De manera que eso ya es una ventaja enorme. Pero además de eso, cuando este señor cumpla las 3/5 partes, pues tiene derecho a solicitar la libertad condicional, de manera que él estaría alrededor de unos 13 años privado efectivamente de la libertad por un delito de esta naturaleza.
Eso es lo que, digamos, también repugna a las víctimas y a la sociedad colombiana. Por supuesto que esto no es culpa de la Fiscalía, son los descuentos que se encuentran establecidos en la ley, y frente a eso, lo único que le queda al operador judicial pues es aplicarla. Pero también el operador judicial tiene la obligación de cumplir con el deber funcional de imputar jurídicamente los hechos que ha imputado desde el punto de vista fáctico, porque si no le está dando un descuento adicional a este señor Johnny, es que además de los privilegios que tiene por los descuentos legales, la Fiscalía entonces ahora lo premia no imputándole el delito de tortura, que implicaría un aumento de la pena en unos años. Y digamos, lo que debería estar velando el sistema judicial colombiano no es terminar este proceso a los trancazos, sino evitar que este señor Johnny salga a la sociedad, salga en libertad en tan poco tiempo, porque este tipo es una amenaza realmente para la comunidad. Una persona que asesinó de esa manera tan despiadada a su mamá, que torturó y asesinó a su hermano, pues imaginen ustedes lo que no es capaz. Pero no, aquí digamos la urgencia que ha tenido la Fiscalía es terminar este caso y ya, chao, pasemos la página. Y yo creo que esto va mucho más allá que simplemente ponerle fin a un asunto. Pues a esa hora estamos en diálogo con el doctor Elmer Montaña, que es precisamente el abogado de la familia de Mauricio Leal, que en estos momentos pues nos atiende en esta información de la mañana. Integrantes del equipo de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica, tienen pregunta precisamente para el doctor Elmer. ¿Le escuchan? Sí, abogado Elmer Montaña, pero ha sido categórica la Fiscalía en señalar que es que aquí no se puede imputar más delitos más allá de los que plantean las pruebas. Aquí no se puede inflar esas imputaciones. Usted, más allá de los argumentos que ha planteado que va a llevar ante los jueces para buscar tumbar esta negociación, ¿no ha pensado usted en la posibilidad de instaurar, si es necesario, obviamente, otras acciones como una tutela? ¿Lo pensarían, lo llevarían a cabo, por ejemplo? Mire, frente a ese tema de que la Fiscalía no infla las imputaciones, pues me parece un poquito contradictorio, porque es que yo he estado en la defensa de algunos jóvenes que fueron capturados por participar en la protesta social, los denominados muchachos de primera línea, y créame que ahí una de las cosas que más nos ha aterrado a los abogados defensores es la forma como actuó la Fiscalía en relación con la imputación. Estos muchachos les metieron casi medio código penal. De manera que, y luego, mire usted, la gran mayoría de estos muchachos quedaron en libertad precisamente porque en esa inflación de las imputaciones, pues se enredaron los mismos fiscales y los jueces de control de garantías tuvieron que dejarlos en libertad. De manera que eso no es tan cierto. Ahora, lo que yo estoy planteando es que existe la tortura a partir del relato de la Fiscalía y a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en el hecho de lo que acabé de decir anteriormente, que la Fiscalía relató que a Mauricio lo obligaron a firmar ese documento y para eso le ocasionaron las heridas. Es más, la juez le pregunta en un momento de la audiencia al señor fiscal, una cosa, señor fiscal, cuando termina la audiencia de imputación, cuando usted está hablando de esas heridas que le ocasionaron a Mauricio, ¿fue en el momento de matarlo o fue antes? Y él dice claramente, señoría, eso fue antes. Y la juez le dice, entonces le queda claro a este despacho que esas heridas se las produjeron al señor Mauricio con el fin de obligarlo a firmar ese documento. Y dice, sí, señoría, tal cual como usted lo ha dicho. ¿Cómo así? Entonces la Fiscalía dice una cosa en ese momento y después sale y dice, no, es que no tengo pruebas. Mire, yo en la reunión que tuve con el fiscal el día miércoles le planteé eso. Dije, fiscal, ¿usted cómo dice que no tiene pruebas para tortura si tiene el documento que le redactó, que le hicieron redactar a Mauricio? Y me dijo con toda tranquilidad, no, es que eso no prueba nada. Entonces, si no prueba nada, ¿para qué lo mostró en la audiencia de imputación y de solicitud de medidas de aseguramiento? ¿Por qué utilicé ese documento ahí? Pero le dije, pero además usted mostró un informe grafológico. Además de eso, mostró el dictamen médico legal. Y me dijo, no, pero eso no prueba la tortura. Entonces, ¿por qué se refirió a que Mauricio lo habían obligado a la fuerza a firmar ese documento? Y se quedó callado. O sea, yo estoy asombrado respecto a eso. Ahora usted me pregunta por una tutela. Nosotros no vamos a instaurar tutela porque tenemos aquí un mecanismo de defensa judicial que es acudir ante el juez de conocimiento en su momento cuando cite a la audiencia y hacerle estos reparos. Y el juez tendrá la oportunidad de tomar una decisión. Ahora, si el juez se pronuncia a favor del preacuerdo y nos convence con argumentos jurídicos y nos convence la decisión del juez, pues nosotros estaremos conformes, porque al fin y al cabo el derecho
pues es argumentativo y demostrativo, y los abogados en ese sentido tenemos que entender la dialéctica y si hay un mejor argumento, pues reconocerlo, porque eso hace parte de la transparencia en el ejercicio de la profesión. Pero si no nos convence el juez, tendríamos la oportunidad de apelar la decisión y sería ya el Tribunal Superior de Bogotá en última instancia el que decida. De todas maneras, mire usted, esto no es una posición caprichosa de la representación de víctimas, de ninguna manera. Esto es simplemente el ejercicio del abogado de víctimas propendiendo porque haya verdad. Las víctimas tienen derecho a verdad. Los familiares de la señora Marlene están convencidos de que a Mauricio lo torturaron y ellos quieren que el sistema judicial colombiano reconozca eso y que quede claramente establecido que sí hubo tortura. Entonces eso hace parte de la verdad. Las víctimas tienen derecho a justicia y mire usted, aquí en términos de justicia lo que está ocurriendo es que al no imputarle el delito de tortura, pues se le está dando un beneficio adicional a Jonier y eso es inaceptable. Y en tercer lugar, las víctimas tienen derecho a reparación. Las víctimas aquí no están solicitando dinero como parte de la reparación, sino una reparación simbólica. Y la reparación simbólica que ellos piden es precisamente el reconocimiento de verdad, que tiene un efecto reparador en las víctimas. Es que no hay nada más reparador para una víctima que se sepa la verdad, pero no la verdad a cuentagotas, ni la verdad que el sistema judicial le dé la gana de darle, no. La verdad que surja como consecuencia, sobre todo cuando hablamos de verdad judicial, la verdad que surja como consecuencia de la investigación adelantada por la Fiscalía. Y aquí tenemos que reconocer que la Fiscalía hizo una labor muy importante, estableció que Jonier era el responsable, Jonier finalmente reconoce eso y estableció igualmente que había sido tortura. Por lo tanto, nos resulta inadmisible, inaceptable que la Fiscalía, de manera caprichosa, ahora diga que no contra toda evidencia. Abogado, se ha planteado, ya lo conocemos, el preacuerdo. Finalmente, después de tantas reuniones, de tantos ires y venires, 27 años y 6 meses de cárcel. Obviamente, como usted lo plantea, si el juez da luz verde para aprobar esta negociación. ¿Cómo recibió la familia también la multa económica? Para algunos millonaria, para otros insuficiente. ¿Ustedes cómo lo recibieron? Mire, el tema de la multa termina siendo un saludo a la bandera, porque cuando se ponen esas multas exorbitantes, lo que termina es que resultan impagables. Y entonces el acusado o la persona condenada, pues posteriormente le muestra al sistema judicial que no tiene cómo pagarla. Mire, no tengo cómo pagarlo, estoy preso, no he podido trabajar, tuve que vender los bienes para que mi familia pudiera subsistir. Y entonces, pues simplemente con la demostración que en efecto no puede pagar, pues la multa se torna impagable y el sistema no tiene pues cómo obligar a una persona a pagar la multa, ni le puede imponer cárcel por no pagar. Entonces eso de las multas, en la gran mayoría de los casos, es simplemente una decisión de carácter simbólico, salvo pues cuando el acusado tiene realmente una capacidad económica y estando privado de la libertad, pues hay bienes que perseguirle y entonces el sistema judicial sí le puede llegar a embargar. Pero en este caso no, en este caso tenga la absoluta seguridad que con el paso de los años el señor va a decirle a la justicia colombiana que no tiene cómo pagar esa multa. Abogado, la otra interrogante y malestar que hay en la sociedad es precisamente estas rebajas y esos privilegios de los cuales usted habla. ¿Qué pasa con la justicia colombiana? Porque un caso tan sonado, tan dramático, tan fuerte como este, a pesar de los argumentos que usted ha expresado aquí con mis compañeros de la mesa de trabajo, pero ¿qué hacer frente a este tema? Porque el ciudadano del común dice, oiga, este aberrante crimen y esos beneficios, ¿cómo los interpreta uno ante la ciudadanía, ante la sociedad? Aquí es muy importante que la gente sepa que esos privilegios están contemplados en la ley. El sistema penal colombiano está basado en la negociación. Es decir, que cuando una persona comete un delito, tiene la posibilidad o de allanarse a cargos o de hacer una negociación con la Fiscalía que termine en un preacuerdo para terminar anticipadamente el proceso. Si eso ocurre, es decir, si una persona que es sometida a una investigación penal o va a ser sometida a un proceso, le dice al juez, mire, yo soy responsable, el sistema penal colombiano, independientemente de la gravedad del delito, salvo en los delitos cometidos contra niños o en los casos de feminicidio, el sistema penal en los demás delitos le dice, bueno, como usted aceptó los cargos, señor, usted va a permitir que esto se termine anticipadamente
entonces le vamos a dar unas gabelas, le vamos a dar unos privilegios. Y eso consiste básicamente en que tendrá derecho a unos descuentos punitivos. Y los descuentos son realmente sustanciosos, porque claro, el tema de los descuentos lo que busca es hacer atractiva la figura, que la gente se acoja a esa terminación anticipada de los procesos, pero eso es que eso está contemplado en la ley. Eso no es una decisión de la Fiscalía, no es una decisión de los jueces, no es una decisión propiamente de la justicia, eso es una decisión del legislador. Aquí lo que tiene que la sociedad es apuntar su mirada hacia quienes están en el Congreso de la República, quienes son los que reforman el Código el de Procedimiento Penal, son los legisladores, son los congresistas, de manera que ahí los señores congresistas toman la decisión de otorgarle esos privilegios a las personas, y cuando ya llegan los juicios, los procesos a hacer los despachos judiciales, le toca a la Fiscalía, y hay los preacuerdos o la aceptación de cargos, la única salida que queda es hacer un reconocimiento de los mismos. Y eso, pues, ahora queda, bien, en el caso de Johnny, el sistema legal queda al desnudo, las leyes colombianas quedan al desnudo, la gente sabe, oiga, esto es posible, como que alguien que mata a la mamá, tortura y mata a su hermano, va a recibir semejantes prebendas. Claro, así está consignado en la ley, y no hay nada más que hacer. Yo no le puedo echar la culpa al fiscal, yo no puedo decir, no, es que es culpa del fiscal que le otorgó ese privilegio, no, porque si no se los concede, pues el señor Johnny puede interponer una tutela, o le puede decir al juez penal del circuito que aplique la ley, y los operadores judiciales no tienen otra alternativa que hacerlo. De manera que aquí lo que hay que pensar seriamente es hacer una revisión en el tema de estos beneficios legales, para ir reduciendo también los beneficios cuando se trate de delitos que ofenden de manera tan grave a la sociedad. Es que asesinar a su madre, asesinar a un miembro de la familia, es uno de los delitos más graves que pueda cometer un ser humano. Eso quiebra uno de los tabúes sobre los que está fundamentada la sociedad, y es el respeto sacramental que la persona tiene que tener por su parentela. De suerte que yo creo que esto debería, en este caso, debería darse el mismo tratamiento que con el tema del feminicidio, que cuando una persona asesina a una mujer por su condición de ser mujer, entonces, independientemente de que acepte cargos o haga preacuerdos con la Fiscalía, no va a tener descuentos de ley. O lo que sucede cuando se comete un delito contra la vida, la integridad física o la integridad sexual de los niños, niñas o adolescentes, que independientemente de que la persona que es investigada por un hecho de esos acepte cargos, no va a tener descuentos de ley. Entonces, digamos, eso sí sería muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Abogado, también hemos conocido y se ha hecho público también a través de las redes sociales un audio amenazante. Entendemos que es de Carlos Andrés García Hernández, para nuestra audiencia, medio hermano de Jonier. También en este episodio usted nos clarifica bien el parentesco, que supuestamente amenazó precisamente a las tías de Jonier Leal, y está básicamente como advirtiendo y denunciando que lo están renegando de todo este proceso de las víctimas. ¿En qué consistió este audio que le llegó a la familia, a las tías? Bueno, es una conversación que sostuvo este señor Carlos Andrés con las tías, en donde él expresa su molestia por el tema de la multa que se le impuso a Johnny, de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivale como a más de 200 millones de pesos. Este señor, de manera equivocada, cree que esa multa la solicitó el abogado de las víctimas, y que la plata va a pasar para la familia de la señora Hernández. Eso no es cierto. Entonces el tipo las increpa, dice que si fue tantos abogados que ustedes consiguieron, le quiere sacar esa plata, le quiere imponer esa multa a Johnny, él dónde va a sacar esa plata. Yo voy a tomar los correctivos, dice, y que iba a hablar con su abogada porque iba a aguantar esa, bueno, y se refiere a eso pues con palabras oesas. A mí me dejó eso muy preocupado, porque primero por el tono no solamente displicente, sino agresivo, amenazador de este señor hacia mí, y además fundado en un equívoco, pero sobre todo la capacidad que tiene el tipo de expresar tanta rabia hacia el abogado de las víctimas. Y lo otro, que habla de que él va a establecer unos correctivos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿de qué correctivos está hablando?
y quién es la abogada que le va a ayudar, no sé, en esos correctivos. En fin, a mí me dejó un tanto preocupado el asunto porque tengo entendido que ese señor que está condenado por un delito grave de carácter sexual, pues parece que tiene un historial delictivo y de peligrosidad bastante amplio. Entonces, yo ya puse en conocimiento esto de la señora fiscal del caso. El día de ayer le comenté, le envié el audio. Ella muy amable me dijo que había conversado con el asunto con el doctor Burgos y que pues que sí que veían con preocupación el tema y me invitaron a que formulara una denuncia penal al respecto para ellos tomar cartas en el asunto y mirar qué acciones adelantan en relación con este tema. Pues, señor abogado Elmer Montaña, de verdad que agradecidos en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Juan Carlos Hoyos, aquí don Jesús, también toda la gente integrante de este gran equipo del CIA, frente a usted, uno de los temas, digamos, que ha generado mayor tema mediático en este momento, pero también rechazo por parte de la sociedad del manejo que se le da en la rebaja de pena tan fuerte y todo lo que viene detrás de esta situación. Solamente me restaría preguntarle ese tema que ha sido sonado ahí del lavado de activos, eso hasta dónde va, cómo va ese tema por parte de la familia. Mire, yo fui convocado por esas personas, o mejor, ellas me pidieron el favor de que las acompañara en este asunto de carácter penal. Estas son una familia muy humilde. Yo, entre otras cosas, lo tengo que decir porque esto ha generado también bulla por parte del medio hermano que está en la cárcel. Yo no estoy aquí detrás de honorarios, porque vuelvo y repito, de gente humilde, la familia de la señora Marlene. Ellos tenían su posición económica en Bogotá, lo mismo que Mauricio, pero la familia de la señora Marlene no. La idea mía es acompañarlos, asesorarlos y representarlos en esta instancia judicial donde se está debatiendo la responsabilidad de Johnny, pero no he tenido el interés de participar en el tema de lavado de activos, no lo voy a hacer. Eso me parece a mí que es un poco turbio todo ese asunto, esa situación con este señor allá en la cárcel, y yo desde el primer momento le dije que no, que lamentablemente yo no estaba interesado en ese asunto, no me he querido ocupar del mismo, no he recibido información, lo he hecho a propósito para no tener que dar respuesta sobre ese particular, de manera que lo único que le puedo decir es que no tengo ni idea cómo va ese tema del lavado de activos, en qué está fundamentado, qué decisiones ha tomado la Fiscalía. No sé absolutamente nada de eso, porque deliberadamente no me he querido informar sobre ese particular, ya que como le decía anteriormente, no voy a participar en ese asunto del reparto de los bienes de Mauricio, ni en la pelea que la familia va a tener con la Fiscalía en este tema de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Claro que sí. Pues abogado Elmer Montaña, gracias por atendernos y estaremos inquietándolo, molestándolo precisamente sobre el desarrollo. Frente ahora a lo que sea este preacuerdo, las posibilidades y las estrategias que se puedan implementar desde la defensa, desde el abogado de la familia y pues el temor y el dolor, porque también este tema que preguntaba nuestro compañero sobre las amenazas entra también a jugar otro papel muy importante en este sonado caso. Abogado Elmer Montaña, un abrazo a la distancia y gracias por atendernos. Muchísimas gracias y créame que no es molestia, me parece que es una magnífica oportunidad para hacer pedagogía en relación con el funcionamiento del sistema penal colombiano y de las normas que lo rigen. Yo creo que en este sentido cumplen un gran papel los medios de comunicación. Al contrario, les agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista. Muy amable, feliz día. Permítame un segundito, está Hoyos. Hoyos, se despide usted, el abogado Elmer Montaña, en este momento, que nos ha atendido, ha hecho varias claridades y estos interrogantes que plantea el sistema informativo auténtica. Hoyos. El director, pues antes de despedir al doctor Elmer Montaña, a quien le queremos agradecer su deferencia y el tiempo que nos ha dispensado en el día de hoy, si quisiera conocer algo. En derecho, que ustedes adelantan como abogados, la fiscalía o las autoridades sí podrían de pronto juzgar a Johnny por el simple hecho de haber mentido en reiteradas ocasiones de que no tuvo participación en el homicidio de la mamá y de su hermano, y posteriormente, luego a varios días de investigación, se declarara culpable. ¿Esa situación también entraría a jugar parte fundamental en esta investigación? No, él no puede ser juzgado por eso porque él tiene la calidad de imputado y es el derecho, digamos,
que tiene él a hacer ese tipo de manifestaciones. Ahora, claro, cuando él, digamos en el caso hipotético, rompe el derecho a guardar silencio y hace manifestaciones que puedan resultar contradictorias, lo que hace el sistema judicial, o lo que hacen los operadores judiciales, los jueces, es valorar eso en contra del acusado, pero solamente si la persona decide hablar en juicio. Lo explico de la siguiente manera. Una persona que está siendo investigada tiene que declarar, pero bajo la condición de ser, bajo la regla del llamado al interrogatorio indiciado, con presencia de abogado. Si esa persona allí da una versión y esa versión resulta contradictoria, lo que diga allí le puede ser enrostrado a esa persona, le puede ser expuesto a esa persona en el momento en el que en el juicio decida renunciar al derecho a guardar silencio y hablar. Y entonces ya en el interrogatorio se le puede mostrar a esa persona lo que dijo con anterioridad. Mire, usted está diciendo ahora una cosa, pero anteriormente usted en un interrogatorio indiciado dijo otra. Y esa confrontación es muy importante porque ayuda al juez a mirar si la persona está mintiendo. Esas contradicciones le sirven al juez para mirar la sinceridad del acusado. De manera que en ese sentido, pues la valoración que harán será negativa, creería el acusado, pero solo si decide la persona hablar. Pero si pensemos, la persona da una declaración en un interrogatorio indiciado y ya en el juicio no decide hablar porque es su derecho a no hablar en el juicio, la Fiscalía no podrá sacar y utilizar lo que él haya dicho con anterioridad en interrogatorio indiciado. Eso no lo podrá decir, pero sí podrá la fiscalía llevar a declarar a personas que le hayan escuchado decir al acusado algunas cosas por fuera del interrogatorio indiciado, y eso sí lo pueden utilizar en contra. Mire, es que el señor dijo con anterioridad, cuando llegamos a la escena dijo tal cosa y nos expresó tal otra. Eso lo pueden utilizar, pero esa no es una prueba contundente, porque eso es lo que se llama prueba de referencia, prueba de oídas, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes que en el sistema el acusado tiene una ventaja. De todas maneras, si ha mentido, bien sea en entrevistas o bien sea en interrogatorio indiciado, no se le podrá procesar, no se le podrá juzgar por esas mentiras. Cosa distinta que en la que pueden incurrir los testigos, porque si un testigo miente, pues obviamente a ese testigo sí se le podrá procesar por las mentiras que diga, ¿de acuerdo? Pues, abogado Elmer Montaña, le queremos agradecer su tiempo, la diferencia y toda la claridad en el derecho que usted ejerce, pues por habernos acompañado en este lamentable caso y darnos claridad sobre el homicidio de la señora Marlene Hernández Tavares y Mauricio Leal Tavares, a manos de su propio hermano Jonier. Pues estaremos muy atentos, abogado, y pues por supuesto estaremos haciéndole seguimiento a esta lamentable noticia, y pues posteriormente estaremos en contacto con usted para que nos siga acompañando aquí en el Sistema Informativo de las Américas. Y será un gusto, las veces que me llamen con muchísimo gusto los atenderé, muy amables. Muchas gracias a usted, doctora Elmer Montaña. Pues Carlos, compañeros y oyentes, esta es la información pues que se ha generado a nivel nacional y que pues, ha causado pudor, repudio por los colombianos por ese lamentable hecho. Algunos se atreven a decir pues que es el segundo caso pues como Caín y Abel, ¿no? Eso es lo que dicen en el argot popular en el territorio nacional, puesto que pues un hombre asesina a su propio hermano y a su madre, pues en unos hechos tan lamentables como estos, Carlos, pues lamentablemente pues uno queda atónito sobre este tema y pues queda uno sin palabras cuando se registran este tipo de hechos, Carlos. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.